La puerta de roble macizo que él mismo había tallado hace 60 años se cerró de golpe frente a su rostro. Las manos temblorosas de Rafael tocaron la madera pulida, sintiendo cada imperfección que sus propios dedos habían corregido décadas atrás. Del otro lado, la voz de Martín atravesaba la solidez del material como una navaja oxidada. Ya no sirves para nada, papá. Este terreno vale millones y tú solo estorbas. El anciano de 87 años retrocedió un paso. La maleta de cuero, desgastado que sostenía en su mano derecha, pesaba más de lo que recordaba. O quizás era su brazo el que había perdido fuerzas. Dentro de la casa, escuchó los pasos de Clara y Diego uniéndose a su hermano mayor. 3 pares de zapatos caros sobre el piso de barro cocido que Rafael había colocado piedra por piedra cuando ellos aún no nacían. La manija giró desde adentro. Por un instante absurdo, Rafael pensó que habían reconsiderado. La puerta se abrió apenas 5 centímetros y una mano femenina emergió sosteniendo un marco de fotografía. Clara lo lanzó con desdén. El vidrio se quebró contra el concreto del portal. Llévate tus recuerdos viejos. Aquí ya no hay lugar para el pasado. Rafael se agachó con dificultad. Sus rodillas protestaron, pero logró recoger el marco. Elena lo miraba desde la imagen, sentada en el jardín que él había diseñado, rodeada de bugambilias moradas. Los 3 niños pequeños jugaban a sus pies. Martín tenía 5 años en esa foto. Clara, 3. Diego apenas. Gateaba. Todos sonreían. El sol de la tarde comenzaba a descender sobre el pueblo de San Miguel del Progreso. Rafael caminó por la calle empedrada que él mismo había pavimentado 30 años atrás, cuando el ayuntamiento no tenía fondos y los vecinos se organizaron para mejorar el barrio. Cada piedra bajo sus pies era un testimonio de sudor y esfuerzo colectivo. Pasó frente a la casa de los Méndez. Doña Lucía estaba regando sus geranios y desvió la mirada cuando lo vio pasar. Las noticias corrían rápido en pueblos pequeños. La plaza principal apareció ante él. La fuente central, con sus azulejos de Talavera, formando patrones geométricos, había sido su proyecto más ambicioso hace 40 años. El agua brotaba del centro con el mismo ritmo constante de siempre. Rafael se sentó en una de las bancas de hierro forjado. Sus manos, curtidas y llenas de cicatrices, temblaban ligeramente. No era por el frío. El aire de noviembre en Guanajuato era templado, casi perfecto. Un grupo de turistas tomaba fotografías de la iglesia del otro lado de la plaza. San Miguel del Progreso se había vuelto popular en los últimos años. Las casas coloniales bien preservadas atraían visitantes de la capital. Rafael había restaurado la fachada de aquella iglesia en 1982, después del terremoto que agrietó los muros. El cura de entonces, el padre Sebastián, ya descansaba en el cementerio del pueblo. Todos los que habían trabajado con Rafael en aquel proyecto estaban muertos o demasiado viejos para recordar. Elena siempre decía que las manos de Rafael tenían memoria propia, que podían sentir la calidad de un ladrillo con solo tocarlo, que sabían exactamente cuánta argamasa necesitaba cada junta. Ella había sido maestra de primaria durante 40 años. Enseñó a leer a 3 generaciones de niños del pueblo. Cuando murió hace 15 años, el velorio duró 3 días porque todos querían despedirse. Rafael construyó su lápida con mármol traído especialmente de Puebla. Grabó las letras él mismo, a mano, con un cincel que había pertenecido a su padre. Los niños ya eran adultos cuando Elena enfermó. Martín trabajaba en una empresa de bienes raíces en León. Clara había abierto una boutique en Querétaro. Diego administraba 3 restaurantes en San Miguel de Allende. Los 3 llegaron al funeral, permanecieron 2 días y regresaron a sus vidas. Rafael se quedó solo en la casa grande, caminando por habitaciones que de pronto parecían interminables. Durante los siguientes años, los hijos visitaban en Navidad y ocasionalmente en cumpleaños. Las visitas se volvieron más cortas. Las conversaciones más superficiales. Luego comenzaron las insinuaciones. El terreno de la casa familiar estaba en una zona que se revalorizaba rápidamente.
Desarrolladores inmobiliarios ofrecían sumas considerables por propiedades en esa área. Rafael siempre negaba. La casa no estaba en venta. Había nacido en ese terreno. Elena había muerto en ese terreno. Sus cenizas estaban esparcidas bajo el naranjo del patio trasero. Hace 3 meses, Martín apareció con documentos legales, un poder notarial que supuestamente Rafael había firmado años atrás, cuando su lucidez mental podía cuestionarse. Rafael no recordaba haber firmado nada así. Su memoria para papeles importantes era impecable, pero el notario certificaba la firma y la fecha. Clara y Diego respaldaron a su hermano. Fue cuestión de semanas. Abogados, audiencias breves, un juez que apenas lo miró al rostro. La resolución fue clara. Rafael ya no era competente para administrar sus propios bienes. Sus hijos asumirían el control. Esta mañana llegaron con cajas y un camión de mudanzas. El personal comenzó a empacar sus pertenencias, mientras Martín explicaba con tono profesional y distante que habían encontrado un asilo excelente en Celaya. Instalaciones modernas, atención médica las 24 horas, actividades recreativas. Rafael escuchó en silencio, mientras sus libros de arquitectura desaparecían, en cajas de cartón. Cuando intentó objetar, Clara lo interrumpió con impaciencia. «No hagas esto más difícil, papá. Es por tu propio bien». Rafael pidió quedarse con la fotografía de Elena. Solo esa. Diego levantó la vista del inventario que estaba elaborando y asintió con indiferencia. Una fotografía no valía nada. El terreno, en cambio, valía 3 millones de pesos. Tal vez 4, si negociaban bien con los desarrolladores. El sol ya se había ocultado completamente cuando Rafael se levantó de la banca. Sus piernas protestaron después de estar sentado tanto tiempo, pero el dolor era bienvenido. Le recordaba que aún estaba vivo. Comenzó a caminar sin rumbo definido, dejando atrás la plaza principal. Sus pies lo llevaron por calles que conocía de memoria, aunque la oscuridad creciente difuminaba los detalles familiares. Llegó a la periferia del pueblo, donde las casas se espaciaban y daban paso a terrenos baldíos y construcciones abandonadas. Ahí estaba, la vieja fábrica textil. Cerrada desde 1995, cuando la crisis económica obligó al dueño a declararse en bancarrota. Los muros de ladrillo rojo se alzaban contra el cielo nocturno, como los restos de un animal prehistórico. Las ventanas, muchas sin vidrios, parecían cuencas vacías. La estructura principal seguía en pie, sólida a pesar del abandono. Rafael se acercó lentamente. La puerta metálica estaba parcialmente abierta, oxidada en las bisagras. Rafael la empujó y el chirrido resonó en el silencio. Adentro, la luz de la luna entraba por los huecos del techo colapsado en algunas secciones. Escombros cubrían el piso. Vigas de madera podrida colgaban en ángulos imposibles. Maquinaria antigua yacía derribada, cubierta de óxido y telarañas. El olor a humedad y abandono era abrumador. Todos en el pueblo conocían la fábrica. Los niños se contaban historias de fantasmas que habitaban entre sus ruinas. Los adultos la consideraban un peligro, un lugar donde podía colapsar el techo en cualquier momento. El ayuntamiento había intentado demolerla 2 veces, pero los costos eran prohibitivos y el terreno pertenecía a herederos que vivían en Estados Unidos y no respondían correspondencia. Rafael caminó con cuidado entre los escombros. Sus ojos, acostumbrados a evaluar estructuras, comenzaron a trabajar automáticamente. Las paredes principales estaban intactas. Los cimientos eran profundos y sólidos, construidos en una época donde no se escatimaba en materiales. La distribución del espacio era generosa. 3 naves conectadas por pasillos arqueados, tragaluces que alguna vez habían iluminado el interior con luz natural. Una chimenea de ladrillo que se alzaba imponente en el centro, testigo mudo de décadas de producción textil. Encontró un rincón relativamente limpio, protegido por una sección del techo que permanecía intacta. Dejó la maleta en el suelo y se sentó sobre un bloque de concreto. Sacó la fotografía del marco roto. Elena lo miraba con esa sonrisa que siempre supo calmar sus tormentas internas. «Tú siempre dijiste
que podía construir cualquier cosa, mi amor. Su voz sonó extraña en el vacío de la fábrica abandonada. Un eco débil rebotó entre las paredes. Rafael cerró los ojos y por un momento permitió que la fatiga lo invadiera completamente. 87 años. Expulsado de su propia casa. Sin dinero más allá de una pequeña pensión. Sin familia que lo quisiera. La mayoría de personas en su situación se rendirían. Irían al asilo. Aceptarían el final con resignación. Pero Rafael no era la mayoría de personas. Abrió los ojos y miró hacia el techo agujereado. Las estrellas brillaban a través de las aberturas, constelaciones que había aprendido a identificar cuando trabajaba en construcciones nocturnas durante su juventud. Orión. Las Pléyades. La Osa Mayor. Todas seguían ahí, indiferentes al drama humano que se desarrollaba bajo su luz antigua. Una rata corrió entre los escombros, sobresaltándolo momentáneamente. Luego otra. Los animales siempre encontraban refugio en lugares abandonados. Rafael pensó que no era muy diferente de ellos en este momento, buscando un techo, un lugar donde protegerse de la intemperie. Pero las ratas solo sobrevivían. Rafael había sido constructor toda su vida. No sobrevivía, creaba, transformaba. Había levantado casas desde cimientos hasta el último detalle decorativo. Había restaurado edificios coloniales que parecían condenados a la demolición. Había enseñado su oficio a docenas de aprendices que ahora trabajaban exitosamente en todo el estado. La idea llegó no como un relámpago de inspiración, sino como una certeza tranquila que se asentó en su pecho. Una calma que contrastaba con el caos de las últimas horas. Rafael se puso de pie con esfuerzo. Sus rodillas crujieron, pero se mantuvieron firmes. Caminó hacia el centro de la nave principal. Sus pasos resonaban contra el concreto agrietado. Extendió los brazos, midiendo distancias con la vista. Calculó proporciones mentalmente. La estructura tenía aproximadamente 1.200 metros cuadrados de construcción. Suficiente para crear no solo una casa, sino un verdadero hogar. Las paredes necesitaban limpieza y reforzamiento, pero la base era sólida. El techo requeriría trabajo extensivo, pero las vigas maestras aún eran recuperables en su mayoría. Tendría que hacerlo solo, eso era evidente. A su edad, la mayoría de sus colegas estaban retirados o habían fallecido. No tenía dinero para contratar ayuda. Su pensión apenas cubriría materiales básicos si era cuidadoso con cada peso. Pero había construido su primera casa a los 19 años, con menos recursos de los que tenía ahora. La diferencia era que entonces tenía un cuerpo joven y fuerte. Ahora tenía experiencia y conocimiento. Tendría que ser suficiente. La mañana siguiente, Rafael despertó con el cuerpo adolorido sobre el piso duro. El frío de la madrugada había calado sus huesos. Se incorporó lentamente, sintiendo cada una de sus 87 años concentrados en su espalda baja. Pero sus ojos estaban claros, y su mente más enfocada de lo que había estado en meses. Salió de la fábrica y caminó hacia el centro del pueblo. En la ferretería de Don Abundio compró una escoba, un rastrillo y guantes de trabajo con los pocos pesos que llevaba en el bolsillo. El dueño lo miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. En San Miguel del Progreso, todos sabían lo que había pasado con los hijos de Rafael, pero nadie se atrevía a mencionarlo directamente. Regresó a Mindonstein, la fábrica, y comenzó a trabajar. Empezó por el rincón que había elegido como su espacio temporal. Barrió escombros, retiró maderas podridas, limpió telarañas. El polvo le irritaba la garganta, pero continuó sin pausa. Para el mediodía había despejado un área de aproximadamente 4 por 4 metros, suficiente para colocar un colchón si conseguía uno. Los días siguientes estableció una rutina. Despertaba al amanecer y trabajaba hasta que la luz natural desaparecía. Clasificaba materiales, recuperables. Separaba ladrillos rotos de ladrillos enteros. Identificaba vigas de madera que aún tenían integridad estructural. Enrollaba cables de cobre que podría vender para comprar cemento.
Cada pequeño avance era una victoria minúscula pero tangible. Al quinto día, un niño apareció en la entrada de la fábrica. Tendría unos 12 años, vestía pants desgastados y tenis con las suelas despegándose. Se quedó observando a Rafael trabajar durante varios minutos antes de hablar. ¿Qué está haciendo, señor? Rafael se enderezó, limpiándose el sudor de la frente. El niño lo miraba con curiosidad genuina, sin el juicio o la lástima que había visto en los rostros de los adultos. Estoy construyendo una casa. ¿Aquí? Todos dicen que este lugar se va a caer. Entonces, tendré que asegurarme de que no se caiga. El niño sonrió. Había algo en esa sonrisa que le recordó a Rafael sus propios hijos cuando eran pequeños, antes de que el dinero y la ambición los transformaran en personas que no reconocía. ¿Puedo ayudar? Rafael iba a negarse automáticamente. Esto era su proyecto, su responsabilidad, su redención. Pero algo en la expresión del niño lo detuvo. Reconoció esa mirada. La había visto en los ojos de todos sus aprendices a lo largo de los años. Hambre de aprender. Necesidad de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. ¿Cómo te llamas? Tomás. ¿Tus padres saben que estás aquí, Tomás? Mi mamá trabaja en la maquiladora hasta las 8 de la noche. Mi papá se fue hace 3 años. No le importará si ayudo a alguien en lugar de andar en la calle. Rafael asintió lentamente. Le extendió un par de guantes que le quedaban enormes al niño. Entonces, vamos a necesitar clasificar estos ladrillos. Los que tienen grietas van en ese montón. Los enteros, en este otro. Puedes hacerlo. Tomás se puso los guantes con solemnidad, como si le hubieran conferido un título importante. Comenzó a trabajar con concentración absoluta. Rafael observó cómo el niño examinaba cada ladrillo, cuidadosamente antes de clasificarlo. Había atención en sus movimientos. Respeto por la tarea. Trabajaron en silencio durante 1 hora. Cuando el sol comenzó a descender, Rafael le dijo a Tomás que era hora de irse a casa. El niño se quitó los guantes con reluctancia. ¿Puedo regresar mañana? Si tu madre no tiene problema, aquí estaré. Tomás corrió hacia la salida, pero se detuvo antes de desaparecer por la puerta metálica. Se volteó hacia Rafael con expresión seria. Mi maestro de carpintería en 1900. La escuela dice que usted construyó la mitad del pueblo. Dice que es el mejor albañil que ha conocido. Rafael sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era orgullo. Era algo más profundo y más simple. Reconocimiento. Alguien recordaba su trabajo. Su legado no se limitaba a hijos ingratos. Tu maestro es muy amable. No está siendo amable. Está diciendo la verdad. Tomás desapareció en la noche creciente. Rafael se quedó de pie en el centro de la fábrica, rodeado de escombros y posibilidades, infinitas. Por primera vez desde que lo expulsaron de su casa, sonrió genuinamente. Los meses se convirtieron en años, con una velocidad que solo la edad permite percibir. El primer año fue el más difícil. Rafael aprendió a estirar cada peso de su pensión hasta límites que no sabía posibles. Comía una vez al día, generalmente frijoles y tortillas que preparaba en una pequeña estufa de gas que había comprado de segunda mano. El agua la obtenía de una toma comunitaria a 2 cuadras de distancia, cargando cubetas que pesaban cada vez más a medida que avanzaba el día. Pero la estructura comenzaba a transformarse. Primero reforzó las paredes principales, rellenando grietas con mezcla, que preparaba en pequeñas cantidades para no desperdiciar material. Luego se enfocó en el techo. Conseguía láminas de desecho en construcciones del pueblo, negociando con encargados de obra que lo recordaban de años anteriores. Algunas estaban oxidadas, otras abolladas, pero todas servían. Las cortaba, las adaptaba, las instalaba con paciencia infinita. Tomás regresaba cada tarde después de la escuela. Al principio, solo clasificaba materiales y limpiaba áreas. Pero Rafael comenzó a enseñarle cómo mezclar cemento hasta obtener la consistencia exacta, cómo colocar un ladrillo perfectamente nivelado, cómo leer el comportamiento de una estructura bajo tensión. El niño absorbía cada lección,
con una concentración que Rafael no había visto en ninguno de sus propios hijos. Durante los fines de semana, trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer. Tomás aprendió a usar herramientas con precisión. Sus manos jóvenes podían alcanzar espacios donde las de Rafael ya no cabían. Su energía compensaba la fatiga del anciano. Formaron un equipo silencioso pero efectivo. Los vecinos del pueblo comenzaron a notar la transformación. Al principio con escepticismo, luego con curiosidad, eventualmente con algo parecido al respeto. Don Abundio de la ferretería empezó a darle descuentos en materiales. Doña Carmela, que tenía un puesto de comida en el mercado, ocasionalmente le regalaba tacos que habían sobrado al final del día. Pequeñas ayudas que Rafael aceptaba con gratitud silenciosa. Los hijos nunca aparecieron. Rafael los vio una vez, desde lejos, cuando Martín visitaba el pueblo para cerrar la venta del terreno familiar. Pasó en su camioneta nueva, vidrios polarizados, sin voltear hacia donde su padre reconstruía una vida desde cenizas. Al tercer año, la estructura básica estaba completa. Las 3 naves de la fábrica habían sido divididas inteligentemente. La primera se convirtió en un espacio habitable con sala, cocina y comedor integrados. La segunda albergaba 2 recámaras y un baño completo que Rafael construyó con azulejos reciclados de una demolición en el centro. La tercera nave la dejó como taller, con mesas de trabajo y estantes para herramientas. Pero Rafael no se conformó con lo funcional. Comenzó a incorporar detalles, arcos de ladrillo que recordaban la arquitectura colonial del pueblo, vigas de madera recuperada que pulió y barnizó hasta hacerlas brillar, pisos de cemento pulido con diseños geométricos que él mismo trazó, un jardín interior en lo que había sido el patio de carga de la fábrica, donde plantó bugambilias, jacarandas y un naranjo pequeño que compró con sus ahorros de 2 meses. Tomás tenía 16 años cuando instalaron las ventanas del último cuarto. El niño flaco se había convertido en un joven fuerte, con callos en las manos y conocimientos que muchos maestros albañiles envidiarían. Hablaban mientras trabajaban, no de cosas profundas, sino de la textura de la madera, del ángulo correcto para un corte, de la belleza accidental que surgía cuando hacías las cosas bien. Una casa no es paredes, mijo, es dignidad. Rafael dijo esto mientras enseñaba a Tomás a instalar la cerradura de la puerta principal. Una puerta de mezquite macizo que había tallado durante 3 meses, recreando los patrones que había usado en la casa, familiar décadas atrás. Tomás asintió, aunque Rafael no estaba seguro de que el joven comprendiera completamente el significado. Al 5.º año, la transformación era innegable. Lo que había sido una ruina peligrosa era ahora una residencia que combinaba lo rústico con lo elegante. Rafael había incorporado elementos modernos donde era necesario. Paneles solares improvisados en el techo proveían electricidad básica. Un sistema de captación de agua de lluvia alimentaba cisternas que él mismo había construido. Ventanas estratégicamente colocadas creaban corrientes de aire que refrescaban el interior sin necesidad de ventiladores. Pero lo más impresionante era la atención al detalle. Cada puerta tenía manijas talladas a mano. Cada ventana tenía marcos con diseños únicos. Los baños tenían azulejos dispuestos en patrones que contaban historias visuales si sabías mirarlos correctamente. El jardín interior había crecido hasta convertirse en un oasis, con el naranjo produciendo frutos que Rafael compartía con Tomás y los vecinos. Una tarde de junio, cuando Rafael tenía 84 años y llevaba casi 7 en la fábrica, apareció una mujer joven con una cámara profesional. Se presentó como Daniela Rodríguez, reportera de un periódico regional. Había escuchado rumores sobre la transformación de la fábrica abandonada y quería hacer una historia. Rafael aceptó mostrarle el lugar con la condición de que no mencionara a su familia. Daniela recorrió cada espacio con creciente asombro. Fotografió los arcos de ladrillo, las vigas restauradas, el jardín interior con el naranjo cargado de frutas. Hizo preguntas sobre el proceso, los materiales, el tiempo invertido. Rafael respondió con la misma paciencia con la que enseñaba a Tomás. El artículo apareció 2 semanas después
en la sección de cultura del periódico. El titular decía: Maestro jubilado transforma ruina industrial en obra arquitectónica. Las fotografías mostraban la belleza inesperada del proyecto. El texto describía no solo la estructura física, sino la historia del hombre que la había construido solo, con recursos mínimos y determinación infinita. El artículo se volvió viral en redes sociales. Medios nacionales contactaron a Daniela para solicitar más información. Arquitectos de la capital expresaron interés en visitar la propiedad. Una revista especializada en restauración publicó un análisis técnico del proyecto, destacando la ingeniería intuitiva y el uso creativo de materiales reciclados. Rafael observaba todo esto con desapego. No había construido para fama o reconocimiento. Había construido por necesidad, por dignidad, porque era lo único que sabía hacer. Pero el interés mediático trajo consecuencias inesperadas. Un empresario de Guanajuato capital apareció en la fábrica 3 semanas después de la publicación del artículo. Se presentó como Roberto Salazar, desarrollador de hoteles boutique. Había visto las fotografías y le interesaba el proyecto. Quería hacer una oferta. Rafael López escuchó cortésmente mientras el hombre explicaba su visión. Convertir la fábrica en un hotel pequeño de lujo, manteniendo la estética rústica, pero agregando comodidades modernas. Habitaciones temáticas. Restaurante gourmet. Spa. El terreno, que técnicamente seguía perteneciendo a los herederos ausentes en Estados Unidos, podría negociarse. Salazar tenía contactos legales. Podía hacer que sucediera. La oferta era de 2 millones de pesos. Una fortuna para un hombre de 84 años que vivía de una pensión modesta. Rafael podría comprar una casa cómoda en cualquier parte, vivir sus últimos años sin preocupaciones económicas, incluso dejarle algo a... Se detuvo. ¿A quién le dejaría algo? Sus hijos habían demostrado exactamente cuánto valoraban su relación. No, si aceptaba esta oferta, sería por él. Por Elena. Por Tomás, tal vez, que se había ganado el derecho de llamarse su aprendiz y algo más parecido a familia verdadera. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Rafael. Salazar Lestés extendió su tarjeta y le pidió que lo contactara en un mes. Rafael guardó la tarjeta en el bolsillo de su camisa de mezclilla y continuó con su rutina, como si la conversación no hubiera ocurrido. Esa noche, sentado en el jardín interior, bajo la luz de la luna que se filtraba por el tragaluz que había instalado el año anterior, Rafael sacó la fotografía de Elena. El marco roto había sido reemplazado por uno nuevo de madera que había tallado durante el 2.º año. La imagen estaba descolorida, pero la sonrisa de ella seguía siendo clara. Habló en voz alta, aunque solo el naranjo y las bugambilias podían escucharlo. ¿Qué hago, mi amor? He probado lo que quería probar. He construido algo hermoso de la nada. Pero ahora que todos lo ven, ahora que vale algo, lo vendo. Acepto el dinero y dejo que otro transforme mi trabajo en negocio. El viento nocturno movió las hojas del naranjo. Un aroma dulce llenó el aire. Rafael cerró los ojos y por un momento sintió la presencia de Elena tan claramente como si estuviera sentada junto a él. Recordó conversaciones de décadas atrás. Ella siempre había sido más sabia que él en asuntos del corazón. Tú dirías que no se trata del edificio, que se trata de lo que represente, de lo que dejé para otros. Abrió los ojos y miró hacia arriba. Las estrellas brillaban a través del vidrio transparente del tragaluz. Había instalado ese vidrio con Tomás, los dos trabajando en andamios improvisados, riendo cuando casi dejaban caer el panel pesado. Tomás. Ese era el punto. No se trataba de dejar algo a sus hijos biológicos que nunca valoraron su trabajo. Se trataba de dejar algo a un joven que había pasado 7 años aprendiendo, ayudando, convirtiéndose en el tipo de hombre que Rafael había intentado que sus propios hijos fueran. La decisión se formó lentamente en su mente durante las siguientes semanas. Rafael continuó trabajando en pequeños detalles de la construcción. Pulió barandales, ajustó puertas, plantó más flores en el jardín. Pero principalmente pensaba. Al mes exacto, contactó a Roberto Salazar. Se encontraron en un café del centro de San Miguel del Progreso.
Rafael llevaba su mejor camisa y pantalones limpios. Salazar apareció con documentos y una pluma cara. «Acepto su oferta», dijo Rafael, «pero tengo condiciones». Salazar levantó una ceja pero asintió. En el mundo de los negocios todo era negociable. Primera condición: 70% del dinero va a crear una fundación educativa. Una escuela de oficios tradicionales: albañilería, carpintería, herrería. En memoria de mi esposa, Elena Martínez de Ochoa, que dedicó su vida a la educación. Salazar tomó notas sin expresión. Segunda condición: 20% se deposita en un fideicomiso para Tomás Hernández López. Él ha sido mi aprendiz durante 7 años. Usará ese dinero para completar su educación como arquitecto o constructor, según elija. Más notas. Salazar calculaba mentalmente, pero los números aún funcionaban para su proyecto. Tercera condición: yo me quedo con 10%. Es suficiente para vivir cómodamente mis últimos años. Salazar dejó de escribir y miró a Rafael directamente. Usted sabe que podría quedarse con todo. A su edad merece disfrutar el fruto de su trabajo. Rafael sonrió. Una sonrisa tranquila que había perfeccionado durante 84 años de vida. Precisamente porque estoy a mi edad es que sé esto. El dinero que te llevas cuando mueres no existe. Lo que dejas en otros, eso sí permanece. Los papeles. Se firmaron 3 semanas después. El proceso legal para adquirir el terreno tomó otros 2 meses, pero Salazar había sido honesto sobre sus contactos. Los herederos en Estados Unidos aceptaron vender por una suma razonable. Todo se formalizó ante notario. La mañana en que se firmaron los documentos finales, Rafael despertó antes del amanecer. Caminó por cada habitación de la fábrica transformada, tocando paredes que había levantado, vigas que había restaurado, pisos que había pulido. No sentía tristeza. Sentía algo parecido a la satisfacción de un trabajo completado correctamente. Tomás llegó a las 7 de la mañana, como cada sábado desde hacía 7 años. Encontró a Rafael sentado en el jardín interior, bajo el naranjo que ahora era tan alto como la segunda planta del edificio. «Don Rafael, ¿está bien?» Rafael le indicó que se sentara. Tenían que hablar. Le explicó todo. La venta. El dinero destinado a la escuela de oficios. El fideicomiso para su educación. Tomás escuchaba con expresión cada vez más incrédula. Cuando Rafael terminó, el joven de 19 años tenía lágrimas en los ojos. «Yo no. No necesito su dinero, don Rafael. Trabajé porque quería aprender. Porque usted me trató como familia cuando nadie más lo hacía. Lo sé, mijo. Por eso es que mereces esto más que nadie. No es caridad. Es una inversión». Elena siempre decía que la educación era la única herencia que nadie podía quitarte. Se quedaron sentados en silencio, viendo cómo la luz del amanecer llenaba el espacio que habían construido juntos. Finalmente, Tomás habló con voz temblorosa. «¿Y usted? ¿Dónde va a vivir?» Rafael sonrió. Había encontrado un departamento pequeño en el centro del pueblo. 2 habitaciones, vista a la plaza. Suficiente para un anciano solo. Cerca del café donde jugaba dominó con otros jubilados. Cerca del mercado donde doña Carmela seguía vendiendo tacos. Cerca de todo lo que necesitaba. Voy a estar bien. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Estudia. Conviértete en el mejor arquitecto o constructor que puedas ser. Y cuando estés listo, enseña a otros. Comparte lo que sabes. Esa es la única forma en que el conocimiento sobrevive. Tomás asintió, incapaz de hablar. Rafael puso una mano en el hombro del joven. Una mano curtida, llena de cicatrices, que había construido hogares, restaurado iglesias, transformado ruinas. Una mano que temblaba ligeramente con la edad, pero que seguía siendo firme en los momentos que importaban. La noticia de la venta se extendió por el pueblo rápidamente. Las reacciones fueron mixtas. Algunos pensaban que Rafael había sido inteligente al capitalizar su trabajo.
Otros murmuraban que había traicionado algo importante al venderle a un desarrollador externo. Rafael no prestaba atención a ninguno de los dos grupos. Había tomado su decisión basándose en lo que creía correcto. 3 meses después de firmar los papeles, cuando el dinero ya estaba distribuido según sus instrucciones, y Rafael se había mudado a su departamento en el centro, llegaron los visitantes inesperados. Martín apareció primero, en su camioneta nueva, más lujosa que la anterior. Tocó a la puerta del departamento un sábado por la tarde. Rafael estaba leyendo un libro de arquitectura colonial que había comprado en una librería de viejo. Abrió la puerta y encontró a su hijo mayor parado ahí, vestido con traje caro, expresión cuidadosamente neutral. «Papá, necesitamos hablar». Rafael no dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarlo pasar. Martín entró y miró alrededor del departamento pequeño con mal disimulada sorpresa. Era obvio que esperaba encontrar algo más lujoso, algo que reflejara los 2 millones de pesos. Me enteré de lo de la fábrica, de la venta. Rafael asintió. No iba a facilitar esta conversación. Clara y Diego quieren venir también. Pensamos que... Bueno, queremos hablar sobre el futuro, sobre cómo podemos ayudarte a administrar tu dinero. Eres nuestro padre. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estés bien cuidado. La ironía de esas palabras era tan densa que Rafael casi pudo tocarla físicamente. Este hombre, que lo había expulsado de su propia casa 3 años atrás, ahora hablaba de responsabilidad y cuidado. Por supuesto, solo después de enterarse de que había dinero involucrado. No necesito ayuda para administrar nada. Papá, sé razonable. A tu edad, las finanzas pueden ser complicadas. Podríamos configurar una cuenta conjunta. Asegurarnos de que no te aprovechen. Rafael se sirvió un vaso de agua de la jarra que mantenía en la pequeña cocina. Bebió lentamente, dejando que el silencio se extendiera. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. El dinero ya está distribuido. 70% para una fundación educativa. 20% en fideicomiso para Tomás. 10% para mí. Ya no hay nada que administrar. Martín palideció visiblemente. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Finalmente logró articular palabras. ¿Tomás? ¿Quién demonios es? ¿Tomás? Mi aprendiz. El joven que me ayudó a construir durante 7 años mientras ustedes 3 fingían que yo no existía. El color regresó al rostro de Martín, pero ahora era rojo de ira. Regalaste casi 2 millones de pesos a un extraño. Ese dinero era tu herencia. Era para tu familia. Rafael dejó el vaso sobre la mesa, con más fuerza de la necesaria. Mi familia. Interesante que uses esa palabra ahora. ¿Dónde estaba mi familia cuando me echaron de mi propia casa? ¿Dónde estaba mi familia durante 7 años mientras yo trabajaba hasta sangrar las manos para construir algo desde la nada? Martín intentó interrumpir, pero Rafael levantó una mano. No, ya no tienes derecho de hablar. Viniste aquí porque supiste del dinero. No porque te preocuparas por mí. No porque quisieras disculparte. Viniste porque viste oportunidad. Exactamente como cuando vendiste la casa de tu madre sin importarte que yo todavía vivía ahí. Las palabras fluyeron con una claridad que sorprendió al mismo Rafael. Décadas de frustración contenida, años de trabajo silencioso, meses de reflexión sobre qué significaba realmente la familia. Todo se condensaba en este momento. Yo construí esta vida nueva, no para demostrarles nada a ustedes. Lo hice para demostrarme algo a mí mismo. Que aún tenía valor. Que mis manos aún podían crear belleza. Que la dignidad no viene de lo que posees, sino de lo que eres capaz de hacer. Se acercó a la pequeña repisa, donde guardaba algunas fotografías. Tomó una que mostraba a Tomás y a él el día que terminaron el jardín interior. Ambos sonreían, cubiertos de tierra, satisfechos. Este joven me trajo agua cuando tenía sed. Me ayudó a cargar materiales cuando mis brazos ya no podían. Aprendió no solo oficios, sino valores. Respeto, dedicación, lealtad.
¿Saben cuántas veces me preguntó si podía pagarle? Ninguna. Porque no trabajaba por dinero. Trabajaba porque le importaba. Martín miraba la fotografía con expresión que oscilaba entre incredulidad y algo que podría haber sido vergüenza si su orgullo lo permitiera. Ahora, si me disculpas, tengo una partida de dominó en media hora con amigos que realmente se preocupan por saber cómo estoy. Martín se quedó inmóvil durante un largo minuto. Luego, sin decir palabra, caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. Clara y Diego van a querer venir de todas formas. Pueden venir. La respuesta será la misma. El dinero ya está donde debe estar. ¿Y ustedes? Ustedes perdieron el derecho de llamarse mi familia, cuando decidieron que yo era un estorbo en lugar de su padre. La puerta se cerró suavemente. Rafael esperaba sentir triunfo, vindicación, incluso dolor. Pero solo sentía paz. Una paz tranquila, que venía de haber tomado decisiones correctas, incluso cuando eran difíciles. Clara apareció 2 días después. Diego, 3 días después de ella. Las conversaciones fueron variaciones del mismo tema. Shock inicial. Indignación. Intentos de apelar a sentimiento familiar que habían destruido años atrás. Ofrecimientos tardíos de reconciliación que sonaban hueco como estructuras sin cimientos. Rafael los recibió con cortesía, pero sin ceder ni un milímetro. No levantó la voz. No los insultó. Simplemente les mostró con palabras tranquilas el espejo de sus propias acciones. Y uno por uno salieron de su departamento sin haber logrado nada más que confirmar que el anciano al que habían subestimado tenía columna vertebral más fuerte que cualquier edificio que había construido. La Escuela de Oficios abrió un año después. Se llamaba Centro de Capacitación Elena Martínez y ocupaba un edificio restaurado en las afueras de San Miguel del Progreso. Rafael asistió a la inauguración, aunque rechazó dar discurso. Se quedó en la parte trasera de la audiencia, observando a jóvenes de toda la región que ahora tendrían oportunidad de aprender habilidades tradicionales, sin pagar colegiaturas prohibitivas. Tomás estaba en la primera fila. Había sido aceptado en la Universidad de Guanajuato para estudiar arquitectura. El fideicomiso cubriría sus estudios completamente. Cuando terminó la ceremonia, el joven se acercó a Rafael. Ya no era el niño flaco de 12 años. Era un hombre de 20, con la confianza de quien sabe que ha ganado su lugar en el mundo. Don Rafael, usted les dio un hogar de verdad. Rafael miró hacia el edificio de la escuela. Los muros de ladrillo rojo brillaban bajo el sol de la tarde. Jóvenes entraban y salían, curiosos por explorar los talleres equipados con herramientas de calidad. Maestros artesanos, muchos de ellos antiguos colegas de Rafael, se preparaban para compartir décadas de conocimiento. Elena estaría orgullosa, dijo Rafael suavemente. No estaba hablando solo de la escuela. Estaba hablando de todo. De la fábrica transformada. De Tomás encontrando su camino. De haberse negado a dejar que la traición de sus hijos destruyera su espíritu. De haber construido, una vez más, algo hermoso desde ruinas. Esa noche, en su departamento pequeño pero cómodo, Rafael se sentó junto a la ventana que daba a la plaza principal. Las luces navideñas estaban encendidas aunque apenas era noviembre. El pueblo se preparaba temprano para las festividades. Familias caminaban tomadas de la mano. Niños corrían alrededor de la fuente que él había diseñado tantos años atrás. Sacó la fotografía de Elena. El marco tallado a mano había adquirido pátina con los años, pero la imagen seguía siendo clara. Ella miraba a la cámara con esa sonrisa que conocía todos sus secretos, y lo amaba de todas formas. Lo logramos, mi amor. No de la forma que imaginamos cuando éramos jóvenes. No dejamos el legado que pensamos dejaríamos, pero dejamos algo real. Algo que ayudará a otros mucho después de que yo me vaya. El viento nocturno hacía sonar las hojas de los árboles en la plaza. Sonaba como aplausos suaves, o tal vez como el susurro de todas las personas que habían habitado las casas que Rafael construyó a lo largo de su vida. Generaciones que se habían refugiado bajo techos que sus manos levantaron. Rafael cerró los ojos.
Su cuerpo estaba cansado. 87 años de trabajo físico cobraban factura. Pero su mente estaba clara y su corazón sorprendentemente ligero. Había transformado ruinas en hogar. Había convertido abandono en dignidad. Había tomado la peor traición de su vida y la había alquimizado en algo que beneficiaría a personas que ni siquiera conocía todavía. Sus hijos habían querido quedarse con terrenos y dinero. Rafael les había dejado una lección que probablemente nunca aprenderían. Que el verdadero legado no se mide en pesos, sino en vidas tocadas, conocimientos compartidos, belleza creada donde antes solo había desolación. Se quedó dormido en la silla junto a la ventana, la fotografía de Elena sobre su regazo, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Afuera, el pueblo que había ayudado a construir continuaba su vida nocturna. Y en algún lugar, en dormitorios de jóvenes que aún no sabían que existía, descansaban futuros estudiantes de la escuela que llevaría el nombre de Elena. Jóvenes que aprenderían oficios antiguos, que construirían casas y restaurarían edificios, que continuarían el legado de un anciano que se negó a ser víctima de su propia historia. La fábrica abandonada, que todos consideraban irrecuperable, era ahora un hotel boutique que aparecía en revistas de arquitectura internacionales, pero para Rafael siempre sería el lugar donde demostró que 87 años no significaban el final. Solo el comienzo de un último proyecto, el más importante, el de construir un legado que no pudiera ser vendido, robado o traicionado. Un legado grabado en la memoria de un pueblo y en las manos de jóvenes que aprenderían que la verdadera riqueza se construye ladrillo por ladrillo, día tras día, con dignidad inquebrantable. Y esa era una lección que ningún hijo ingrato podría comprar, sin importar cuánto dinero ofrecieran.